los más especiales de nuestras vidas, porque es un día donde haremos escuela sabática, haremos una pequeña predicación que nos va a servir para lo que luego haremos también por la tarde, y es precisamente bautismos. O sea, el mejor momento de la vida de un cristiano es cuando da el Evangelio, sí, pero aún hay otro momento mejor, es cuando se ve que la persona que recibe el Evangelio lo acepta y quiere seguir a Dios. Y entonces el momento culminante es sobre todo el bautismo de esas personas, ¿no? Pues bien, hoy es estos momentos especiales que da la vida, gracias a Dios, de lo que tanto podemos llegar a disfrutar. Y vamos a empezar con la escuela sabática, con un himno que va a ser el himno 147. Otro enfoque ya seguro, ¿no? Ya vi que me toca. Desde el Zoom y ya está. Dios en gloria es el Creador y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. A su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Se levantó en dulce oración, no tan sublime y fiel Redentor. Joven y anciano, proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan honor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estar en tu santo sábado y te damos gracias por el día tan especial que nos das hoy. Te queremos pedir que cuides a los que aún tienen que llegar para que lo hagan con bien, y te queremos pedir por todos los hermanos que están siguiendo también la transmisión en directo,
en cualquier parte de este mundo. Que aunque todos estemos lejos, estamos juntos bajo tu nombre. Bendícenos, Señor, y que el Espíritu Santo hoy esté con nosotros y con todo lo que hagamos. Que todo lo pedimos por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la escuela sabática de hoy trata sobre los sacrificios. Ya veis que estamos siguiendo toda la tónica relacionada con el santuario. Y para muchas personas el tema del santuario tiene muchos detalles que son bastante desconocidos. Entonces vale la pena que vayamos adentrándonos poco a poco en todo lo que esto conllevaba. El tema de los sacrificios es un tema que desde nuestra perspectiva actual a veces puede costar de entender, porque ahora no estamos habituados a ver que nadie haga sacrificios de animales ofreciéndolos a algún dios. En cambio, sí que estamos acostumbrados a sacrificios de animales que es para comer, ¿no? Y otros, si vemos que hacen sacrificios de animales, lo hacen porque normalmente están vinculados a sectas satánicas, a santerías y demás cosas. Pues bien, lo que aparece en la Biblia no tiene nada que ver con este otro tipo de sacrificios de los cuales estamos hablando ahora. Y recordemos que precisamente el tema de los sacrificios, durante muchos años, el pueblo judío lo fue ejecutando continuamente, diariamente. Y eso fue a través de varias etapas de la historia, en las cuales había veces que no podían por circunstancias, porque se habían quedado sin tabernáculos, sin templos, sin lo que fuera, y luego volvían a insistir en lo mismo, porque era un mandato divino. Debemos diferenciar, básicamente, los sacrificios que aparecen en la Biblia dedicados a Dios y los sacrificios que aparecen también en la Biblia dedicados a los otros dioses paganos. Recordemos, y eso lo hemos demostrado también en las conferencias, cómo cuando los pueblos antiguos paganos se dedicaban a hacer sacrificios a dioses, en verdad esos dioses eran lo que ahora se conocen como extraterrestres, que habían venido aquí, habían dado instrucciones a gente, habían hecho sus milagros, y la gente creía que realmente eran dioses. Y luego a ellos les hacían estos sacrificios. Por tanto, mirad que una cosa que parece tan lejana en el tiempo, y en cambio tiene una conexión total con todo lo que estamos viendo ahora con el tema OVNI, ¿no? Que ya hace tantos años que se está divulgando y cada vez más, con abducciones, animales que desaparecen y encuentran solo restos medio sacrificados. Bien, hay cosas que sorprenden mucho. Pues bien, nosotros nos vamos a centrar precisamente en los sacrificios que se hacían a Dios. Y vamos a empezar con un texto que nos dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este texto nos da una vislumbre que trasciende todo lo que podía significar los sacrificios de adoración a otros ídolos. ¿Y por qué nos da una significación especial? Mirad lo importante de este texto. ¿Os dais cuenta que aquí no nos está hablando de sacrificar animales en este texto? ¿Cuándo es escrito este texto? ¿Y por quién? Por Pablo. Por Pablo. ¿Y Pablo en qué época vive? ¿Antes de Jesús? ¿En la época de Jesús? ¿Después de Jesús? ¿En qué momento? Durante y después, ¿no? Durante y después. Entonces, durante, Jesús estando vivo, ¿qué se hacía en el templo? Sacrificios, ¿no? Aún seguían los sacrificios. Y llega un momento en que Jesús es sacrificado en la cruz y el cristiano, ¿qué tenía que hacer? ¿Seguir yendo al templo a ver cómo se sacrificaba? ¿O eso se había terminado ya? Porque ya se había cumplido el propósito y el simbolismo de esos sacrificios en la persona de Jesús. En el momento que Jesús muere en la cruz, dice que el velo del templo se rasga por la mitad. Una mano invisible lo rasga, como dando a entender
de que ese sistema de sacrificios han concluido. Todo apuntaba a Cristo, Cristo lo cumple en su muerte en la cruz, por lo tanto esos sacrificios ya no tenían más razón de ser. Por eso el texto habla de otro tipo de sacrificio vivo. No es de animales, sino es, en ese sentido, de entrega de personas. Ahí está No la clave. sacrificadas para morir, sino en otro sentido. Miremos, este detalle es muy importante. Cuando el apóstol Pablo escribe aquí, es el momento en que Jesús ya se ha ido, ha resucitado, se ha ido al cielo, y les ha dejado una comisión a los discípulos, a sus apóstoles y a sus seguidores. Y en ningún momento reciben instrucciones que tienen que seguir judaizando, haciendo sacrificios y cumpliendo rituales de los judíos, porque ya eso tenía el propósito en Cristo. Y en cambio el apóstol Pablo les dice que tienen que hacer sacrificios. ¿De qué tipos de sacrificios habla el apóstol Pablo aquí? Tú lo has dicho, ¿no? Como personas y no como sacrificio de que, mira, ahora matamos a una persona y ya hemos hecho un sacrificio a Dios. No, eso sería una locura total, ¿no? Sino, ¿en qué sentido nosotros podemos ser un sacrificio vivo a Dios? Claro, es la entrega personal del individuo a Dios, a aquel que ha hecho todo por ti, que te ha redimido, que te ha rescatado, y entonces es vivir en conformidad a su voluntad, obedeciendo. Ese es el sacrificio que Dios demanda. Claro, lógicamente eso conlleva, pues, vivir el Evangelio, compartirlo con otros, todo esto es el sacrificio. Y amarle a Él más que las demás cosas. ¿Creéis que seguir a Dios es un sacrificio? ¿Qué creéis? Si lo haces a gusto, ¿no? Si lo haces a gusto, no. Sí, Tienes si realmente crees en Él y tú quieres hacerlo, no es un sacrificio para nada, Sino que es un placer. es un placer. Claro, esto tiene mucho que ver el convencimiento personal de cada uno. Tú cuando entiendes que Jesús es tu Salvador, que tú estabas irremisiblemente perdido y Él ha pagado ese precio y te ha hecho salvo, entonces es un gozo seguirle, no es un sacrificio. Lo haces pues con toda la felicidad del mundo. ¿No? Pero yo creo que cuando habla de sacrificio de la persona se refiere a sacrificar al hombre de viejas costumbres o de vanas costumbres Bien. para dar un paso a un nacimiento del nuevo hombre, sería, ¿no? El cambio, ¿no? Hacer ese cambio sería el sacrificio del viejo hombre, ¿no? Lo que estáis apuntando todos es totalmente correcto, es totalmente cierto. Para nosotros debe ser un placer seguir a Jesús, porque si fuese un sacrificio y ¡ay, qué mal, por seguir a Jesús lo estoy pasando y qué mal lo voy a pasar! Y siempre quejándote, eso no es cristianismo, eso es un muerto en vida. Entonces, evidentemente por aquí no puede ir el camino. Los cristianos, mirad qué les sucedía. Pablo mismo, Pedro, otros son encarcelados. Y cuando son encarcelados, encima de que les dan, Aún sentían ¿qué gozo. hacen? ¿Y qué hacen estando Sentían gozo. encarcelados? Incluso cantaban himnos. Cantaban himnos. Entonces dices, a ver, ¿en qué cabeza entra que una persona que se lo están haciendo pasar mal por sus convicciones y además siga alabando a Dios? Claro. Esto no entra en la mente A ver normal. a qué preso lo encierran en la cárcel, lo torturan y cantan, ¿no? Lo normal es que maldiga, ¿no? Y en cambio ellos cantan himnos de gloria a Dios de alegría. Y mirad hasta qué punto eran conscientes de todo esto, que llega un momento en que se les abren, ahora se diría por arte de magia, no, porque los ángeles les abrieron los grilletes con los cuales estaban encadenados en esas mazmorras, y ellos, ¿qué hacen? ¿Salen corriendo? No, No, se quedan allí, porque eran conscientes que si ellos se iban, alguien iba a pagar con su vida, y era el carcelero. Los romanos no tenían muchos miramientos en estas cosas. El carcelero pagaba por su vida si uno se escapaba. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Largarse y, bueno, pues que lo maten a mí. No, sino que se quedaron allí y cuando el carcelero entró pensando que, bueno, ¿dónde estarán ya estos? Se los encuentra allí. Iba a quitarse la vida incluso. ¿No? Claro, porque Detente, le dice Pablo, detente, no te hagas ningún mal. imaginaos, había dos cuestiones. Una era cuestión de honor,
que en esos tiempos aún se tenía esas cosas, y otra es que seguramente la muerte que le darían los romanos quizás sería peor que la que se pudiese infligir al mismo, más dura, ¿eh? Por eso se quería evitar la vida, Claro. claro. Entonces, ¿cómo reacciona él ante esta situación de verlos allí? ¿Qué hace? Pues quiere seguir al Señor también. Se da cuenta de que eso que se le hayan soltado los grilletes no es normal, que se hayan abierto las puertas tampoco es normal sin que nadie las toque. Y además, ver esa actitud, pues lógicamente ese hombre se da cuenta de que lo que ellos tienen no lo posee nadie más y él quiere tener eso. Sí. Entonces, una vez dicho todo esto, nos damos cuenta que seguir a Dios sí que representa, según cómo se mire, un sacrificio. Ya sabéis que cuando conocemos el Evangelio, normalmente vamos por etapas, ¿no? Es muy difícil que una persona conozca el Evangelio y de un día para otro haga un cambio radical en toda su vida. A veces hace falta un cierto tiempo de asimilación en la cual las cosas se van poniendo en práctica. Pero claro, ahora imaginaos por un momento la situación en que una persona se quiere entregar a Dios, pero resulta de que, bueno, es una chica que le encanta bailar, bueno, le encanta ir de discotecas, tomar, o un chico, y tomar el alcohol que puede, y pasárselo bien, y tomar unas droguitas de no sé qué. Bueno, para esa persona, conocer a Cristo le puede representar un golpe, un impacto en un principio, porque sabe que tendrá que cambiar cosas para seguir a Dios. Y a veces son cosas que pueden gustar. Pero otros puede ser, si sigo a Dios, he de guardar el sábado. Si he de guardar el sábado, puede ser que pierda mi trabajo. Entonces, ¿esto es un sacrificio? Claro, es duro. Es duro. Eso no es agradable pasar por ello. Pero el que quiere seguir a Dios dice, pues nada, para adelante y Dios ya me ayudará, ¿no? De eso se trata la fe. Porque si no ejercitamos la fe, ¿qué sentido tiene seguir a Dios solo cuando las cosas van bien, ¿no? Tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta que esto no sería seguir a Dios. Por tanto, sí que hay una cantidad relativamente, por medirlo de algún modo, de sacrificio humano por seguir a Dios. Pero sí que es cierto que el apóstol Pablo dice algo al respecto, de perder todas las cosas. Viene a decir, el apóstol Pablo, que a él todo lo del mundo le importa poco. Por seguir a Cristo, esa es su corona. Y al final, con su recompensa. Por tanto, llega un momento en que eso que quizás cuando nos hemos convertido al Señor nos parece un gran problema, luego con el paso del tiempo lo miras atrás y dices, qué tontería, y por eso yo no quería seguir al Señor. Por jugar al fútbol en sábado, por ejemplo, porque es que me gusta mucho y es mi vida. Y, bueno, pueden haber tantos factores. O es que me gusta comer tanto la carne de no sé qué y ese marisco y no sé qué. Y eso lo vas a poner por encima de Dios. Cuando además todas esas cosas normalmente no nos son beneficiosas. No hablo solo de la comida, sino de todo en general, lo que entramos en la mente. Pues bien, cuando el cristiano se da cuenta que todos estos teóricos sacrificios son para su bien, para poder crecer en todos los sentidos, física, mental y espiritualmente, el cristiano lo agradece. Y se da cuenta de qué tonto era cuando medía esas cosas como si eran lo máximo para mi vida. Pues bien, esto es lo más parecido a un sacrificio que tiene un cristiano. Pero es un sacrificio para un cristiano cuando quiere seguir y la familia se le pone en contra. ¿Qué creéis? ¿Es una cosa agradable tener que pasar por allí? Cuando uno empieza a creer y va a su casa y dice, mirad, es que me he dado cuenta que esto es así y tal, que yo quiero seguir a Dios. Bueno, yo no sé en otras culturas, en otros lugares, pero aquí si alguien dice, no, es que yo he conocido la palabra de Dios y la verdad y quiero seguir a... ¿Cómo te miran los de tu casa? Ha ido a parar una secta, seguro, ¿no? Una secta y peligrosa. Los amigos, ¿cómo te miden los amigos? Uy, ya alguien lo ha pillado, porque ha pegado un cambio que no es normal.
¿Todo esto es agradable pasarlo? No, porque a veces, lógicamente con la familia, salvo error u omisión, sueles estar, claro, sois de la misma sangre, ¿no? Por tanto hay un vínculo muy estrecho. Pero a veces también hay amigos que son muy amigos y en el momento de coger uno una conversión, el amigo que es tan amigo, pues quizás deja de ser tan amigo y se van girando. Y llega a veces en que un cristiano se puede encontrar muchas veces solo. ¿Sabéis? A mí me escriben muchas personas de muchos países distintos que por desgracia se encuentran de que no tienen una iglesia adventista, por ejemplo, muy cerca de ellos, ni ningún grupo que se reúna creyendo como ellos, y están solos, porque los mismos de su familia no quieren saber nada de todo esto. Y entonces, además, muchas veces con problemas. O sea, no es que no quieran saber nada, sino que además se les oponen para que ellos sigan. Estas personas bien no lo pasan, pero en cambio lo sufren pensando en que, bueno, estoy siguiendo lo que Dios quiere. Y Dios guiará lo que sea en su momento para que me encuentre con otros hermanos o pueda encontrar otras personas que quieran aceptar el Evangelio. ¿Sabéis? Cuando estas personas me suelen escribir, y son muchísimos casos, yo creo que es algo muy habitual, más de lo que nos podemos llegar a pensar. Estas personas cuando deciden seguir el camino de Dios, bueno, ¿creéis que Dios los deja? ¿Creéis que Dios les dice, mira, afloja, ¿sabes? Afloja. Para seguirme a mí no hace falta estos sacrificios. ¿Creéis que Dios les dice esto? No. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo, ¿no? Jesús, cuando se le aparece, le dice, bástate mi gracia. Porque también tenía sus problemas el apóstol Pablo, en ese caso físicos. Y para nosotros también nos deja escrito un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el motivo que tiene que hacer que el cristiano siga andando por el camino que debe andar. Y más sabiendo que Cristo va a volver en pocos años. No sabemos si estaremos vivos en ese momento o habremos ido primero al descanso, pero es algo que en pocos años va a suceder. Por tanto, llega un momento en que hemos de pensar, ¿vale la pena querer seguir las cosas para no tener problemas y perder la eternidad? Al lado de Dios, de la gente que ha valido la pena de toda esta vida y de los ángeles y de seres de otros mundos que no han pecado jamás. Bueno, si lo miramos con un poco de perspectiva, desde luego, seríamos muy tontos si decimos, mira, Señor, yo voy a la mía. Realmente, mirad, ahora están saliendo estadísticas que están diciendo de que después de varios estudios se ha comprobado que los creyentes son más burros. ¿Sí? Los creyentes que siguen a un Dios son considerados tontos, cortitos mentalmente. Mientras que los que son ateos son gente, bueno, porque piensan mucho y razonan mucho y por tanto son listos. Bien, yo no sé qué actitud tendrían los listos cuando se encontraran cara a cara con Jesús. No lo sé. En un futuro ya, bueno, en fin, pero en un pasado, en los tiempos de Jesús se acercó gente tonta a él. Nicodemo era un pelandrusco que no sabía de nada, era tonto de remate. Se lo hacía. Nicodemo, ¿a qué grupo pertenecía? ¿Lo recordáis? Era un doctor de la ley. Por tanto, se conocía la palabra de Dios a tope. Pero solo esto, la gente que estaba en el Sanedrín era gente de una cultura excepcional. El apóstol Pablo, que había estudiado como fariseo, era un pazuato, que tampoco sabía de nada. El apóstol Pablo era un crack. ¿En qué sentido? Dominaba lenguas, tenía una cultura general tremenda, a tal punto que cuando va al Areópago en Atenas para hablar con los filósofos griegos, que ya todos nos han enseñado que la filosofía griega es la pera, como eso no hay nada. Y Pablo, cuando habla con ellos, se queda al margen. Pablo incluso les cita a poetas de ellos. Pablo no era griego, era judío. Y le está diciendo textos, citas de sus poetas
para hacerles pensar y recapacitar y hacerles dar cuenta de que lo de Dios es lo correcto, no las otras filosofías. Por tanto, toda persona que diga que el que sigue a Dios es que es tonto, realmente es que en verdad tiene un problema. Porque de listos y tontos hay en todas partes. ¿Sí? Te van a pasar el micrófono para poder... A mí me gustaría saber estos estudios en qué están basados, ¿no? O sea, ¿Quién los ha hecho y quién los los ha hecho, pagado? de dónde vienen y en qué están basados para llegar a esas conclusiones, ¿no? Que vamos. Bueno, ya sabemos que siempre sucede lo mismo, ¿no? A veces cuando se hacen ciertas estadísticas, ciertos estudios, hay que mirar de dónde provienen porque suelen estar bastante en una dirección que ya se ha buscado previamente, ¿no? Bueno, también es cierto de que hay algo que deberíamos tener en cuenta y es que los cristianos estamos llamados a ser tontos, a ser incultos. No, estamos llamados a saber de muchas cosas. ¿Por qué? Para ser los más, mira, es que yo sé más que nadie. No, sino por un sentido, para que podamos hacernos igual a todos los que tenemos delante y podamos contrarrestar los argumentos que nos pueden dar desde distintos puntos. Por eso el cristiano debe tener cultura. Dios no quiere cristianos simplones. Sí que quiere personas simples en el sentido de humildes, sencillas, pero no tontos. Dios quiere que hagamos funcionar esto. ¿Por qué creéis que Dios nos habla de hacer un sacrificio vivo en nuestro cuerpo, no comiendo de ciertas cosas, haciendo ejercicio, durmiendo lo adecuado, no tomando alcohol, etcétera, etcétera? Porque sabe que si hacemos eso, ¿qué va a suceder en nuestros cuerpos? Que estaremos mejor. Y automáticamente aquí también, ¿no? Pues también creo que el concepto, o sea, los parámetros que decía Samuel que se tienen en cuenta para medir la inteligencia, no entra lo espiritual. No, En claro. ese factor no entra lo espiritual. Se mide por las cosas del mundo y por lo que tú puedes contabilizar. Te puedes contabilizar que seas más rápido haciendo una suma, una resta o resolviendo un problema de ciencias, de física o de química. Si has estudiado antes, si te has puesto a tope, pues lo vas a solucionar. Y si has estudiado menos ese problema, pues lo vas a solucionar menos. Ya está. No van a ver qué es lo que has podido averiguar de la providencia. ¿Qué es lo que te ha mostrado Dios hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cuál es el destino del mundo? Todo eso no te lo preguntan. A ver, que contesten a esas preguntas los inteligentes, entre comillas, ¿no? Que contesten, que digan, bueno, ¿dónde va el mundo? ¿De dónde venimos? Porque hay gente muy inteligente que está pegándose de cabeza contra esas preguntas. O sea que... De hecho, la gente inteligente, que es la que dicen que se dedica a estudiar filosofía, es su gran pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos y a dónde vamos, ¿no? Eso ha sido la filosofía de toda la vida, por todos los que hayan pasado. Bueno, lo que pasa es que mirad hasta qué punto hemos llegado cada vez como humanos a ser más tontos en general, que nos dejamos que todo lo externo haga sobre nosotros tal mella que nos evite pensar por un momento, estar quietos y decir, ¿qué hago yo aquí en este mundo? ¿Qué va a ser de mí dentro de cuando sea y me muera? Claro, es que esto es precisamente lo que el hombre moderno, el ser humano en general, el hombre moderno, necesita. Detenerse un momento y contemplar. Tan solo una noche sale y contempla las estrellas. Y medita, piensa, ¿cómo se ha hecho esto? ¿De dónde ha salido? ¿Ha sido la casualidad? ¿Has visto de ese orden? ¿Ves la naturaleza? Que hay todo un equilibrio, todo esto. El cuerpo del ser humano, que es perfecto. ¿Cómo se ha hecho todo eso a través de X millones de años? ¿Es posible? Hay una serie de leyes que si uno se detiene y piensa, dice, esto no se ha podido hacer porque sí. Y entonces es cuando uno podría encontrar soluciones a ese dilema. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?
Pero Satanás ya se encarga de tenernos distraídos, Claro. cine, fútbol, no sé qué, no sé cuánto, Bueno, por eso nos para da que no esas distracciones, pienses, ¿verdad? para que no pienses. Aquí lo que nos dicen en el chat es que el equilibrio, ¿no? Que no puede ser tampoco un cristiano que solo Claro. esté en el espíritu, como la lección nos enseña, ¿no? También, que mucho espiritual, mucho, pero que no toca piedra, que no sea capaz de buscar pruebas de la evidencia de Dios. Es natural en nosotros buscar pruebas. Y necesitamos pruebas, necesitamos aplicarlas a nuestra lógica, a nuestro entendimiento. Y luego la parte espiritual nos ayuda a ligarlo todo, a englobarlo todo, a formar parte de esto. Bueno, ahí apoyando a lo que dice Ángel, creo que aparte, conforme han ido pasando los años, Dios ha permitido que salgan Biblias que demuestran con hechos arqueológicos, ¿no? Con hechos históricos, y que hay otros libros que apoyan lo que la Biblia habla, por ejemplo, a nivel histórico de hace 1000 años, ¿no? Porque que pasara, o más, o 4000 o 5000, ¿no? Porque estamos, o sea, hasta que no se ha ido abriendo el mundo a nivel de viajes, de libros de arqueología, de libros de otras culturas, aquí nos hablaban de Tiro y nosotros, claro, no podíamos verlo con nuestros propios ojos. Y ahora estamos bien comprobando de que son ruinas que se están estudiando arqueológicamente, de que otras ciudades se están descubriendo, de que hay hallazgos en el fondo del mar, ¿no? De restos y carros de egipcios, y que muchas cosas científicamente ya no se tienen que creer por fe, porque se están demostrando con hechos, o sea, con hechos presentes, con pruebas evidentes. Pues claro, eso va demostrando de que Dios también, a los que tenían fe en unos sucesos, se lo acaba de confirmar, y en los que nosotros, por ejemplo, tenemos fe en cosas que están todavía por demostrar, nosotros tenemos que ser un poco científicos o luchar para conseguir pruebas evidentes y no quedar como mentirosos, porque seguramente que muchas cosas de las que no estaban demostradas con hechos, hasta que no se demostraron, eran ridiculeces. Y ahora que se están demostrando, bueno, ahora ya no son ridiculeces. Ahora la ridiculez es otra. Bueno, pero ¿y cuando se demuestre de que eso no es ninguna ridiculez? ¿Qué? También tendremos que escuchar a este tipo de personas que van ridiculizando la palabra de Dios y a los que realmente están en el camino. No, simplemente quien tiene el problema son las personas que van ridiculizando a los demás, ¿no? Y a lo que realmente es cierto, ¿no? Ron es la prueba, ¿no? Ron Wyatt, ¿no? Por ejemplo. Claro, luego no se sentirán ridículos estas personas algún día. También yo creo que lo mejor que se tendrían que hacer es preguntarse eso, ¿no? De si realmente se van a sentir ridículos ellos. Cuando han visto que ha habido personas que se han disfigurado totalmente por el peso del pecado de otras personas. Lo han visto y tienen la prueba evidente. Y sin embargo, continúan ridiculizando, ¿no? Sí, pues bueno, esa debe ser una meta nuestra, el tener suficientes argumentos para poder mostrar muchas cosas a muchos niveles, ¿no? Pero sobre todo hay un argumento que nadie te podrá debatir jamás. Y es si tú eres el reflejo de Cristo. Ante eso, ante ese carácter, ¿quién puede rebatir nada? Y esa es una parte fundamental que todos debemos tener presentes. Todos los sacrificios vivos que podamos ser nosotros hacia Dios es siempre y cuando nosotros tengamos claro que debemos ser como Cristo. Si nosotros como cristianos reflejamos el carácter de Cristo, automáticamente nadie podrá decirte que todo eso te hace una mala persona, sino que se darán cuenta la gente de tu alrededor que cuando tengan un problema, a quien van a acudir primero va a ser a ti. Porque
a pesar de que se puedan reír de tus creencias, decir, ay, este no come esto, este el sábado no sé qué, pero cuando hay un problema, saben que hay una persona con la que pueden confiar de verdad. ¿Y por qué? Porque esa persona es un cristiano, aunque siga cayendo a veces en pecado, por desgracia. Nosotros debemos ser ejemplos a los demás. Y si hemos fallado en cosas, llega el momento en que debemos cambiar. A eso no hay palabras que puedan tumbarlas. El ejemplo vivo debemos ser nosotros. A Dios. Y que ya hubo un primer sacrificio en la historia que no siempre se tiene en cuenta. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? Se notan que están desnudos porque el hálito de luz con el que estaban cubiertos se les va y se avergüenzan de estar desnudos ante Dios y por si pasa algún ángel o no sé. ¿Y qué hacen? Dándose conciencia de su pecado, cuando oyen que se acerca a Cristo andando por el jardín del Edén, se esconden y ya sabemos el diálogo que hay. ¿Y qué hace Dios por ellos? Les da el qué. Pieles de animales, ¿no? Pues les da pieles de animales, o sea, de animales que ha tenido que sacrificar, ¿no? ¿Y ellos qué se habían puesto para taparse? Creo que hojas de Hojas de higuera, ¿no? O sea, que deberían ser un pedazo de hojas, ¿no? Pero aún y así, bueno, resulta de que las hojas de higuera, ¿qué les iba a pasar? Una vez una hoja es arrancada, ¿qué sucede? ¿La hoja se queda siempre igual? No, se va a secar, se marchita, se pudre. Por tanto, el parche, la solución que se ponían ellos como humanos, ¿qué era? Una buena solución, una cosa transitoria y absurda. Y Dios ya les saca una primera lección. ¿De dónde saca Dios las pieles para dárselas? Pues ya tiene que haber un sacrificio en los cuales la piel de ese animal es sacada, es extraída, o de más de un animal, no lo sé, porque ellos eran dos, Adán y Eva. Claro, no eran pequeñitos, aunque los animales también deberían ser bastante más grandes, ¿eh? Pero aún y así, ¿qué hace? Les entrega esas pieles para que se cubran. Esto tiene un doble significado. Por un lado, les da su solución, que es la buena. Pero por otro lado, les está enseñando algo clave. Y es, mira, vosotros habéis pecado, para ser cubiertos, ¿qué vais a necesitar? Pues que yo os cubra. ¿Y con qué? Con su propio manto de justicia. En ese caso, simbolizaba la muerte de Cristo, que sucedería 4000 años después, y con eso deberían ser conscientes de que por culpa de ellos, su Creador mismo iba a morir para que ellos fueran salvos. Eso simbolizaba el matar esa ovejita cada día y otros tipos de sacrificios. Posteriormente, ¿sí? Aparte de que también podría alguien decir, Dios puede generar una piel y ya está, ¿no? Es decir, bueno, los cubrió y punto. No tiene por qué haber habido un sacrificio. Pero deja de tener una lección. Pero, aparte de eso, tenemos una cosa, y es que si buscamos hizo, el verbo hacer, hizo, en la concordancia, vamos a ver que hacer tiene como 100 significados, aproximadamente, posibles. Y uno de ellos es sacrificio. ¿Vale? O sea que etimológicamente, ya sale. Etimológicamente, la palabra hizo ya implica sacrificó. O sea, si no queréis fe y queréis pruebas, pues también podéis tener pruebas. Y luego, túnica se considera cuando cubre los hombros. Cuelga algo que cuelga de los hombros visto lateralmente. O sea, que le cubrió el cuerpo entero. Y vestir, aparte de envolver y cubrir, es armar. Armar. Esa palabra es armar. O sea, que estamos armados. O sea, el vestido, el escudo, todo aquel listado que hace, ¿es Pedro o es Pablo el que lo hace?
Pablo en Efesios es la armadura de Dios. También es como cubrirte entero con su palabra, con la fe, pero todo está ahí en el sacrificio. En ese caso es con su justicia. Con su justicia, es un manto brutal, armado, estás armado con su justicia. No está desprotegido Adán en ese momento. Creo que son datos muy interesantes a tener en cuenta. Luego vemos que hay otros tipos de ofrendas. Unos podían ser porque se les habían hecho la recogida del campo, la cosecha, y ofrecían dando las gracias a Dios. Otras ofrendas podían ser por haber tenido un pecado muy consciente de ello. Otras veces podían ser por muchas otras cuestiones. Y además, no todo era sacrificar una ovejita. A veces podían ser líquidos, libaciones. A veces podían ser semillas que se mecían también. Había distintos tipos de ofrenda, incluso para gente pobre y para gente más pudiente. Dependiendo de su economía, podían optar. ¿Recordáis en tiempos de Jesús también que se ofrecían tórtolas, palominos? ¿Lo recordáis? ¿Por qué? Porque eran gente que no tenían siempre esa capacidad económica para comprar o adquirir una oveja. Pues todo esto eran sacrificios que se hacían y que todos estos tipos de sacrificios, de un modo u otro, estaban simbolizando circunstancias que se iban a cumplir en la vida de Jesús y que iban a dar también un cumplimiento profético a través de todos los años. Luego también nos aparece un sacrificio que creo que cuando se habla en la Biblia de sacrificios es el sacrificio por excelencia antes del de Jesús, que es el no sacrificio, exacto. ¿Recordáis cuando Abraham es llamado por Dios para que vaya al monte Moria y que tiene que ir de picnic? No. Dios le dice, llévate a tu hijo y sacrifícalo. Y Abraham, que tenía una relación con Dios de esas que ninguno tenemos, de una intimidad total, sabía que no se había vuelto loco, que no estaba oyendo voces y no sabía de dónde le bajaban, ni por pineales de bandos satánicos ni historias. Sabía que era la voz de Dios la que le estaba diciendo que hiciese eso. ¿Qué hizo? Obedeció. Y obedeció a tal punto con su hijo, y al hijo no le dijo, mira, tú vas a ser sacrificado, porque es que Dios me ha dicho que te tiene que tocar morir. Y va andando, y todos recordáis la escena, ¿no? Y llega el momento del sacrificio, e Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, que Dios mismo le había dicho, de él haré una descendencia innumerable, bendiciendo por tanto a Abraham. Isaac, cuando ve que su padre lo está atando, imaginaos, era un chico joven, evidentemente con más fortaleza que su padre, que ya tenía una edad, y Isaac no se va corriendo. Le dice, ¿vas a sacrificar a tu tía? No. Se queda allí porque confía plenamente en su padre, sabe que su padre de loco no tiene nada, y le ha enseñado a tener la misma fe que él. ¿Y qué sucede? Cuando va a ejecutar el sacrificio, Abraham, pensando en que Dios tenía poder incluso para resucitar a su hijo y cumplir la promesa que le había hecho, es cuando el ángel le para la mano y dice, detente, hasta aquí, ya has demostrado tu fe. Y luego le provee de un carnero que está enredado por allí y es el que es utilizado como sacrificio, como sustituto de su hijo. ¿Y el carnero tenía alguna culpa en todo esto? Tampoco tenía ninguna culpa el carnero, pero en cambio sacrificado. Como diciendo, mira, como humanos pecáis y todos vais a tener que pasar por una situación, y es daros cuenta de que tiene que venir un Mesías que os va a salvar, pero sin su sacrificio no hay nada a hacer. Y el carnero paga por ti y por los dos, y simboliza a Jesús. Y mirad la misericordia de Dios en esto. Pero eso era un tipo de sacrificio que ya hizo dar cuenta incluso a los ángeles, imaginaos, hasta los ángeles, que no terminaban de entender
¿Por qué tiene que venir Jesús a este mundo de miseria? Venir a morir para que sean salvos estos que se han revelado además. Y entonces es cuando ellos perciben el amor de Dios, que sería capaz de ese concilio que tuvieron de decir, tú es el que lo va a hacer, ese sacrificio. Y Jesús acepta, porque Él mismo lo propone. Es Él el que se ofrece. Y Dios Padre, durante un tiempo, tiene una reticencia. Pero al final acceden. Porque no hay otra solución. Y es un plan que ya tenían de la eternidad anterior. O sea, es que... Y se cumple. Y Jesús era ese sustituto, para que todos pudiésemos ser salvos. Luego nos va hablando también de, bueno, muchas otras cosas que nosotros deberíamos tener presente cuando ahora se quieren volver a hacer el tercer templo de Jerusalén con sacrificios y se está preparando a gente, levitas, para hacerlos de nuevo, que esto es una aberración total. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y aceptamos a Jesús como el Mesías, todo esto sería imposible que lo hiciéramos como humanos. Pero es que hay un gran sector muy importante del mundo judío que jamás se ha vuelto cristiano. Y que no son ateos tampoco, sino que dicen que quieren seguir a Jehová. Y en cambio se están preparando para volver a hacer sacrificios. ¿Por qué? Como rechazaron a Jesús, pues van a seguir con lo mismo. ¿Y eso es aceptado por Dios? No. ¿Cómo va a ser aceptado? Ya es una aberración, porque hacer eso quiere decir que estás despreciando la muerte de Cristo por ti. Pues es algo que todo este tipo de gente debería tener en cuenta. Cuando están pasando ofrendas, prácticamente creo que es cada semana, en sinagogas y en templos evangélicos, para recaudar dinero para que este templo se termine de levantar, se hagan todos estos rituales, etcétera, etcétera, no se dan cuenta y están cumpliendo un plan satánico para suplantar las cosas de Dios. En fin, luego hay una cita que me gustaría terminar con ella. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, una cita de Elena White que dice: había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales, de todos. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios se proveerá del cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Desde luego, es una cita que es impresionante. A veces no somos conscientes de que esto no solo era una enseñanza para el ser humano, sino que era una muestra para todo el universo del amor de Dios. La palabra clave es sustitución todo el rato. Claro. La sustitución. Vivió la vida que teníamos que vivir nosotros para que nosotros tuviéramos la vida que tiene que vivir Él. Luego, en la lección de la sangre, vida por vida, es interesante también la del miércoles, sangre por sangre, vida por vida. Y ya vimos en una última de las conferencias cómo la sangre realmente tiene algo más de lo que hasta ahora habíamos visto, ¿no? Como fuente de vida. La vida está en la sangre. Y bueno, fue su derramamiento, y es lógico que sea eso. La vida está ahí. Pues gracias a Dios que hizo ese sacrificio Jesús por nosotros. Ese sacrificio, como bien decías, se prevé antes de la creación del propio hombre. Es decir, que Dios no se equivocó, no se le escapó de las manos, sino que Él previendo, sabiendo que el hombre haría lo que haría, ya tenía previsto un arreglo. Y dio la mejor de las soluciones. La más dura, pero la mejor. Y la única que podía ser. Porque nadie más podía hacerlo. Ningún ángel, si no hacía eso Dios,
con ese sacrificio de Jesús, solo había otra solución. Otra. Pensemos que estaba en juego vindicar la autoridad divina ante la rebelión de Lucifer en todo el universo. En todo el universo. Allí se demostró que Satanás era un asesino y que ya no iba a cambiar. Y allí es cuando los ángeles y los seres de otros mundos se dieron cuenta que verdaderamente esto es así. Y Dios no se equivocó para nada, porque Dios es amor. Y a partir de allí, la historia ya está sentenciada. Y el que quiera seguir a Dios de todo corazón es el que va a obtener la eternidad. La otra solución que tenía Dios era decir, he de fulminar a todos los seres de todos los mundos que había creado y a los ángeles. Porque si alguien quedaba vivo dudando de la justicia de Dios y de su amor, el universo entero por la eternidad estaría con miedo y pensando de, si no le hago caso, aquí recibo. Y Satanás tenía razón entonces. ¿Entendéis? Mirad si era clave el sacrificio de Cristo. Pues bien, terminamos aquí la escuela sabática. Vamos a cantar un himno. Y después, nada, vamos a hacer enseguida 2 minutos de descanso o 5 y vamos a proseguir ya con una predicación. Pues una estrofa más.
Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por el gran plan que nos muestras. Gracias por el gran sacrificio, porque sin él no podríamos estar hoy aquí, con la esperanza de entrar en la Nueva Jerusalén, con la esperanza de vivir para siempre, como tú nos has prometido, en la vida, en la obra y en la gracia de tu Hijo. Y buen Dios, ayúdanos a tener a Cristo como imagen. Y bendice expresamente a todos aquellos que hoy van a mostrar públicamente que quieren seguirte para siempre. Bendícelos y guárdalos en este su paso más importante y llévalos hasta donde tú quieras llevarlos. Y ayúdanos a todos a seguir tu voluntad de manera decisiva y hasta el fin. Y oro para que todos nosotros, los que estemos aquí, podamos ver tu venida y formar parte de aquellos 144.000. Buen Dios y Dios, perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hacemos un pequeño descanso y vamos a continuar.